A continuación, El Faro. Apto para todo público. Los menores deben estar con un adulto responsable. Bienvenidos al programa El Faro, una luz en medio de la oscuridad. Soy Norberto Tascón, director del programa, y hoy, en este proceso electoral que termina el próximo domingo con la primera vuelta de la elección presidencial, hemos invitado a uno de los candidatos que está en esta contienda y del que toda la gente conoce por su carisma, porque ha sido la persona que abanderó los diálogos de paz en La Habana, logró que se hiciese el acuerdo de paz que hoy, pues a unos nos tiene muy feliz, a otros los tiene disgustados, pero que al fin y al cabo es la gestión de un gobernante, es tener una persona con todo el intelecto para que hoy la gente, no solamente del Partido Liberal, sino del país colombiano, realmente valoren al doctor Humberto de la Calle como el candidato que realmente debería ser ungido el próximo domingo con su voto para que pudiésemos continuar con estos procesos que son tan beneficiosos y tan importantes. Pero que sea el propio doctor Humberto de la Calle quien nos cuente a los vallecaucanos quién es Humberto de la Calle, con la bienvenida al programa El Faro. Bueno, pues mil gracias, Norberto, y gracias a quienes nos están siguiendo en el programa El Faro. Yo me definiría en mi origen quizás un muchacho de clase media. Empiezo por contar, yo nací en una población pequeña que se llama Manzanares, en el departamento de Caldas. Luego vino la violencia partidista y a mi familia la expulsaron de allá. Yo no quiero volver al pasado, eso lo digo como historia, pero sin odio de ninguna naturaleza. Mi padre termina en Campo Hermoso, un barrio del Instituto de Crédito Territorial, para que nos entendamos, o sea, pues casas del gobierno. Mi madre fue educadora toda la vida, ella terminó en la Normal, en Manizales, trabajó hasta el final de sus días, primero por vocación, pero segundo pues porque se necesitaba. A mí no me faltó nada, pero no me sobró nada, y dijéramos, nos hemos hecho sin palancas y sin esa visión aristocrática, es una cosa totalmente hecha, yo creo que por disciplina. Y hasta con humildad puedo decir que probablemente también con buena suerte, porque realmente he tenido más reconocimientos de los que hubiera pensado. Yo termino mis estudios de Derecho en una universidad, la Universidad de Caldas, una universidad pública, con ayuda del gobierno, y de allí en adelante, pues disciplina y cumplimiento del deber. Y aquí estamos, muy satisfecho de dos hechos importantes de mi vida. Pues uno, haber sido el vocero del gobierno en la Constituyente. Tengo el recuerdo de que incluso se decía en algún momento que el país iba al abismo, que se había descuadernado, y tuvimos una Constitución que incluso todavía tiene mucho para servirle a Colombia y para cumplirla como una especie de sueño que vivimos en el 91. Y luego, Norberto lo recordó, pues está el tema de la paz. Algunos no están de acuerdo, pero finalmente tuvimos éxito, esa guerrilla se desarmó, se destruyeron las armas, incluso sacaron 50.000 votos el 11 de marzo, o sea que esa idea de que habíamos entregado el país a las FARC, pues corresponde a esos fantasmas que ponen a circular para atemorizar a la opinión pública. Y ahora, Norberto lo ha recordado muy bien, pues con el deseo de poner esta experiencia y también mi modo de ser, que es un modo de ser tranquilo, sosegado, dialogante, pues al servicio de los colombianos, si ustedes me acompañan el 27 para pasar a la segunda vuelta. Doctor Humberto de la Calle, usted ha tocado un tema muy importante y son los diálogos de paz que fructificaron, y prueba de eso es que los hospitales, especialmente el militar, dejó de recibir lisiados de la guerra. Estamos todavía en el proceso con el ELN. ¿Usted, el presidente, seguiría dialogando con ellos? Sí, yo cuando se suspendieron las conversaciones,
públicamente manifesté que si yo fuera gobierno hubiera puesto algún tipo de condiciones para reiniciar la mesa. Pero bueno, el gobierno tomó esa decisión y yo quisiera que lo apoyáramos porque me parece que hay que redondear la faena de la paz. Pero yo sí insisto en que al ELN le toca darnos unas muestras de confianza. El balón está en la cancha del ELN. Ejemplo, suspender el secuestro. Ejemplo, cese unilateral indefinido. Eso lo hicieron las FARC, ambas cosas. Y fueron decisiones que fueron favoreciendo la consecución del acuerdo final. Hoy creo yo que la sociedad colombiana sí necesita un mensaje de confianza por parte del ELN, pero en todo caso, si llego a la presidencia, sobre esa base y las condiciones de credibilidad que estoy demandando, yo continuaría con el proceso porque creo que nos merecemos erradicar la violencia política en Colombia definitivamente. Doctor de la Calle, en Colombia, desmovilizadas las FARC, comenzaron a crecer inclusive antes con la desmovilización de los paramilitares, las BACRIM, que se han vuelto un problema de orden público, pero que todo esto tiene su asidero en el narcotráfico. ¿Usted está dispuesto en un momento dado a combatir frontalmente el narcotráfico, así sea, utilizando la fumigación o exparsión aérea, para utilizar el glifosato o cualquier herbicida de estos que destruya la coca? ¿Qué política piensa usted implementar para que erradiquemos el narcotráfico que nos ha generado tantas muertes, tanta violencia y que hoy vuelve y se catapulta como el combustible de todos esos grupos rebeldes que se han levantado nuevamente en Colombia? Pues yo diría que estas llamadas BACRIM hay que erradicarlas y hay que destruirlas, y con la fuerza tranquila pero legítima de la democracia, dijéramos sin guerra sucia, pero eso hay que enfrentarlo. Entre otras cosas porque no nos hagamos ilusiones, si no están en el narcotráfico están en la minería, y si no están en la minería están en el lavado de activos o en la trata de personas. Esos son grupos de delincuencia organizada y Colombia no puede convivir con eso. En el tema de los cultivos me parece que la situación tiene un aspecto diferente porque creo yo que además de la ilegalidad del cultivo de la coca, también hay un problema de desarrollo agrario, hay un problema campesino que yo creo que tiene que ser mirado tomando en consideración también esa circunstancia. Hemos llevado más de 30 años de guerra contra los cultivos sin éxito, porque ahí ocurre lo que se llama el efecto balón. Usted aprieta aquí y sale por acá, fumiga allá y aparecen por aquí los cultivos. La verdad es que la represión al cultivo no ha funcionado. Luego, yo creo que uno tiene que mantener la ilegalidad. Mi programa se llama Cero Coca. En efecto, Norberto, tenemos que llegar a no tener coca, pero yo creo que eso va más de la mano de sustitución voluntaria. Yo sé que es difícil y es costoso y es el camino más largo y se necesita cooperación internacional, pero es lo único que resuelve el problema de manera definitiva. Si no, seguimos ahí como un perro mordiéndose la cola, dándole vueltas a un problema sin solución. Doctor Humberto de la Calle, el tema de la seguridad en Colombia es un tema recurrente e inclusive en las diferentes sondeos de opinión que se hacen antes de comenzar el proceso electoral para Congreso y luego para Presidencia de la República, la gente decía que una de las cosas que más los atormentaba era la inseguridad, el raponeo, el hurto del celular, el fleteo, etcétera. Es decir, esos delitos que son comunes por naturaleza, pero que agobian la seguridad de los colombianos. ¿Cómo avanzaría usted en ese proceso para generarle a los colombianos esa tranquilidad en la ciudad? Sí, en efecto, ese tema es crítico porque la gente sufre mucho y está atemorizada. A cualquiera le da hasta miedo salir por la noche a la calle. Y yo creo que esto tiene dos elementos centrales. El primero es represión y protección. Primer elemento para reflexión: el hecho de terminar el conflicto permite que la policía en su totalidad no tenga que estar en las selvas. Me parece que vamos a tener capacidad, dejando naturalmente escuadrones especiales, de movilizar más policía que nos proteja, sobre todo reentrenándola para protección civil, para una política de seguridad humanitaria. En segundo lugar, me parece que esto hay que complementarlo con inteligencia, cámaras de seguridad, lo que se llama georreferenciación, es decir, una estrategia para ubicar los lugares del delito y actuar
de manera más oportuna. Y tercero, en el campo punitivo, pues me parece que ahí sí lo que tenemos que hacer es cambiar unas circunstancias. Por ejemplo, esos atracadores, Norberto, los cogen y los sueltan, los cogen y los sueltan, parte por interpretación equivocada de la ley. Yo voy a poner en marcha una norma que diga que siempre que haya violencia o uso de armas, no hay lugar a la excarcelación y tienen que esperar el juicio presos, porque es un acto de defensa de la sociedad. Pero el segundo elemento no lo podemos soslayar. Esta clase dirigente nuestra a veces es un poco ciega, porque también hay un elemento de política social que es indispensable. Mire, tuvimos 7 millones de desplazados en este conflicto, que están ubicados en la periferia de las ciudades, en las villas de miseria, y ahí empieza a fomentarse toda esta criminalidad, ahora el microtráfico. Todas las madres de Colombia están aterradas con el microtráfico, nos estamos convirtiendo en una sociedad de consumidores, y eso exige política social. Yo tengo un programa que he presentado en mi campaña que lo llamo Parche. Parche, así como quien dice la barra o la patota, como hablan los muchachos, que consiste en recoger estos jóvenes que están en el limbo, los que llamamos ninis, no estudian ni trabajan, y hay que recuperarlos, reentrenarlos para que ingresen al sistema educativo formal y además utilizar su tiempo libre, el deporte, es decir, preservar esa juventud, porque es allí en esa base donde se va gestando la inseguridad. Luego esto tiene, dijéramos, para mí esas dos visiones. Doctor Humberto, hay otro tema que es secuencial al que usted nos acaba de plantear, y es el tema de la justicia en el país. Creíamos que con el cartel de la toga estábamos aniquilando ese tema de raíz, pero vimos que en los últimos días un funcionario de la Corte Suprema de Justicia, precisamente, aparece como recibiendo dineros para facilitar procesos a unas personas que han pagado y cogen en flagrancia al personaje. ¿No es una continuidad de este desgaste que tiene la justicia? ¿Qué hacer usted como presidente de la República, además de ser jurista, además de ser constitucionalista, además de haber logrado en la constituyente del país esto que hoy tenemos como las diferentes cortes del país? ¿Qué hacer, doctor de la Calle, para que esa justicia realmente sea garantista y no lo que tenemos hoy, que lamentablemente lo que vemos es que es una justicia, aparte de ser rogada, es una justicia sin resultados? No, y tienes tanta razón, Norberto, porque aquí hay que aplicar el aforismo bíblico. Si la sal se corrompe, que es lo que nos ha pasado, pues realmente el futuro se ve muy oscuro, porque lo que estamos encontrando, no solo ese funcionario al que tú te refieres, Norberto, sino en la propia cúpula de la justicia, pues lo que ha pasado, el llamado cartel de la toga, bueno, más todos los días tenemos escándalos nuevos y desafortunadamente muchos de ellos dentro de la rama judicial. Yo pienso lo siguiente: hay que emprender una reforma a fondo. La justicia se nos contagió, y se nos contagió por la vía de la politización y de la pérdida de autonomía. Y en eso hubo la decisión de poner a las Cortes a nombrar los organismos de control, fue contagiando el virus de allá para acá. La justicia no corrigió el mal que se pretendía que iba a corregir, y al contrario se enfermó del virus de la politiquería, que además entra por la vía del Consejo Superior de la Judicatura, y ahí hay una situación que implica rehacer totalmente la rama judicial en dos vías. Una, lo que pudiéramos denominar administración de justicia, gerencia de la justicia, es decir, en términos de combatir la mora, el expediente digital único, términos perentorios para los jueces, calificación de los jueces, en fin, calificación y formación de los jueces, lo que tiene que ver con acceso a la justicia y rapidez en las decisiones. Pero lo otro es romper esa cúpula que está infectada del entramado de los intereses. Yo te nombro y tú me nombras, yo no te investigo y tú no me investigas, y eso es lo que tenemos que cortar, de tal manera que el 7 de agosto yo voy a presentar una reforma completa de la justicia y voy a ensayar por última vez la vía ordinaria. Pero si el entramado de intereses no permite que esto se arregle, yo voy a convocar una asamblea constituyente limitada, elegida, pero también con un refuerzo muy serio de expertos, de los usuarios, de abogados, incluso de ciudadanos que hayan padecido las circunstancias que se derivan de la morosidad y de la corrupción. Y tenemos sencillamente que hacer
una rama judicial completamente nueva? Pues son planteamientos que nos hace el candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal, el doctor Humberto de la Calle. Quiero invitarlos a unos mensajes de interés y ya regresamos al programa El Faro, una luz en medio de la oscuridad. Me contaron que la tierrita ya está produciendo. Bastante duro le tocó lucharla. Su familia debe estar feliz, ¿sí o no? También me contaron que su esposa se encuentra mejor. Me acordé de ella. Me acordé de ella porque siempre que pasábamos por acá, ella nos daba un vaso con limonada. ¿Sabe? Aunque yo no lo conozco, daría la vida por usted. Todos queremos estar tranquilos con lo que vemos. Que si queremos opinar, nos escuchen. Y que nos aconsejen. Porque queremos programas de calidad. Que entretengan. Que informen y eduquen. Porque queremos una televisión íntegra, de calidad y apta para todos, contamos con la ANTV. La Autoridad Nacional de Televisión protege los derechos de todos los televidentes. ANTV, cuida lo que ves. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión, le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Di no. 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 Di no. Di no a la piratería. Ser pirata no paga. ¿Decodificador o no decodificador? He ahí el dilema. Y no es el único, porque con esto de la TDT son muchas las dudas que surgen. Pero usted tiene derecho a que le expliquen. Conozca sus derechos. Infórmese aquí. Televisión abierta y gratuita para todos. Bienvenidos al programa El Faro, una luz en medio de la oscuridad. Y estamos con el doctor Humberto de la Calle, candidato por el Partido Liberal a la presidencia de la República. Y usted estuvo en esa constituyente del 91, pues que en un principio con la séptima papeleta invocamos esa figura, se dio, usted estuvo como ministro del Interior en ese entonces casi que al frente de toda esta discusión. Y finalmente sale la Constitución del 91 con todo lo que creíamos iba a ser bien importante para el desarrollo, especialmente de la descentralización, doctor de la Calle, de los entes territoriales. Hoy he tenido la oportunidad en diferentes entrevistas en este medio con Germán Vargas Lleras, inclusive con el señor Duque, el mismo Fajardo, de plantearles ¿por qué ellos han hecho la propuesta de reducir el Estado territorial cuando la Constitución del 91 lo que hizo fue precisamente darle amplitud a los municipios para autodeterminarse inclusive y poder realizar mucho mejor las actividades administrativas de esos municipios? ¿Usted estaría también dispuesto a reducir ese Estado de los municipios, el Estado territorial, como lo han propuesto sus compañeros a la presidencia de la República? Absolutamente no, todo lo contrario, me parece una visión absolutamente equivocada. En el 91 el lema era el de robustecer la regionalización, incluso nosotros desde el gobierno hablábamos de federalización, algunos pues se aterraron, y no era federalismo, pero sí un proceso audaz para darle vigor a las regiones, y se logró. Por ejemplo, el primer tratamiento de las regalías, del sistema general de participaciones, pero lo que ha ocurrido en Colombia es que hemos venido es al revés. No hay descentralización, en cambio hay recentralización.
¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el volumen de recursos que maneja la nación en el 91 era inferior al volumen hoy. O sea, el país se viene centralizando de nuevo. Y me parece que esa es una equivocación, porque eso aleja las decisiones. Siempre se saca la disculpa de la corrupción. Dicen, no, a esos municipios no hay que darles dinero porque la plata se pierde. Corrupción hay en todas partes. Pero, ¿cómo así que se pierde solo en los municipios? ¿Y dónde fue Odebrecht? La corrupción grande es la que está en el Estado nacional, en el Estado central. Esa es una disculpa. Tenemos que combatir la corrupción en todos los órdenes, pero eso no implica que haya que frenar un proceso de descentralización de verdad. O sea que al contrario, yo lo que ofrezco es revertir en términos de competencias de la región, redefinir el papel de los departamentos. De alguna manera en la constituyente se logró una buena configuración del municipio, pero el departamento quedó ahí como en la mitad, a veces sin un designio muy claro, pero en todo caso, insisto, sobre la vigorización de recursos y funciones más cerca a la ciudadanía, que es lo que recomienda una visión de una democracia más palpitante. Doctor de la Calle, otro de los temas con las cuales uno ausculta en la ciudadanía y lo ve permanentemente es el tema de la salud. La salud en Colombia no cumple eso que en la Constitución del 91 se estableció como un derecho fundamental de los ciudadanos. ¿Usted estaría dispuesto a acabar con la intermediación que está en cabeza de las EPS? En algún momento dado se trató de hacer la reforma por el ministro Gaviria para tratar de conformar una sola especie de EPS que recaudara y a su vez luego contratar unas IPS que prestaran un buen servicio, inclusive fortaleciendo los hospitales públicos que en su época y la mía eran los centros donde uno acudía y lo vacunaban y lo atendían y había un seguimiento con el paciente en los municipios. Bueno, esa intermediación de las EPS realmente ha causado cualquier cantidad de problemas. Solamente le menciono Salucop, que ha venido mutando, solamente de nombre le entregan los usuarios, pero al final la plata se va para otro lado. ¿Qué hacer con ese tema de la salud que es tan complicado? Pues lo que tú dices, Norberto, es cierto. Hay, dijéramos, casos de buena atención, pero muchos de quejas. Yo las recibo permanentemente ahora que estoy recorriéndome el país. Los ciudadanos siempre sienten que la prestación del servicio adolece de defectos, de demoras, de dificultad para conseguir los médicos. Yo creo que hay primero un tema de fondo que es el del modelo. Yo digo que en Colombia no hay un sistema de salud, sino un sistema de enfermedad, una industria de la enfermedad. Las EPS reciben dinero por cada uno de sus afiliados y luego a través, como lo dices tú muy bien, de las instituciones prestadoras de salud, pues cuando la persona se enferma, se busca la atención médica a veces inadecuada. Me parece que hay que dar un paso atrás, que es la verdadera prevención y promoción de salud, algo de lo cual se habla pero no se ha hecho. ¿Y cómo lo conseguimos? Primero, yo propongo el médico familiar, que es un médico general con carácter decisorio y resolutivo que hoy ya no tienen. Los médicos generales hoy son obreros de las EPS, están dedicados a llenar papelitos y a llevar estadísticas. Un médico general hoy no se le permite atender un parto, cosa que antes era normal en los pueblos. Luego me parece que hay una concepción totalmente equivocada. Médico familiar, le asignamos un número determinado de familias y yo voy a pagar no solo por los gastos que ocasione la atención de la enfermedad, sino que generando unos estándares de calidad mínimos, al que mejor le vaya, o sea, al que menos se le enferme la gente, le damos un incentivo para cambiar totalmente, dijéramos, la concepción del sistema. Y a partir de allí, lo has dicho tú muy bien, lo de Salucop. Eso de coger la plata de la salud para hacer campos de golf en Villavicencio, pues eso no puede pasar. Luego la corrupción que está enseñoreada en muchas partes y segmentos de la administración pública, pero sobre todo en el tema de la salud, todos estos carteles de la hemofilia, de los locos, del bastón, bueno, es que realmente es una cosa escandalosa. Tercero, una superintendencia con más dientes. Cuarto, me parece que hay que continuar en la lucha contra el costo de los medicamentos, que es altamente exagerado lo que le está costando a Colombia. Es decir, es que es inexplicable. Un medicamento comprado aquí puede valer 4 o 5 veces más que el mismo medicamento del mismo laboratorio,
comprado en Ecuador o en México o en España. Luego me parece que aquí estamos siendo víctimas un poco de estos laboratorios. Sobre esa base de limpieza, y luego, para terminar, tenemos un círculo vicioso de los recursos. ¿Quién le debe a quién? Ahora se creó esa entidad que se llama ADRES. Tenemos que cortar cuentas en un plazo breve, que quién le debe a quién y sanear el sistema desde el punto de vista financiero, para dar un paso en el sentido de que esas EPS como están hoy no pueden seguir funcionando. Yo discrepo del doctor Petro porque él dice que eso lo debe hacer el Estado, es decir, una gran agencia del Estado que haga toda la intermediación. Me parece que eso ya se nos va otra vez para el otro lado, como cuando existía el Seguro Social, donde también la gente se quejaba y ahí sí que había dificultades. No, yo concibo la presencia del sector privado, pero cambiando el modelo. Y por último, tú dijiste una cosa esencial, que es que en las ciudades a uno se le olvida, más del 80% de los colombianos depende del hospital público, y el hospital público no le llega la plata, la que llega se la roban, y además está en manos de los politiqueros. Hay que recuperar los hospitales públicos para la salud, para la gente, no para la politiquería. Doctor Humberto de la Calle, usted en el 91, cuando se estaba armando la constituyente, si mal la memoria no me falla, Álvaro Gómez Hurtado hablaba que en Colombia se deben consolidar los partidos de gobierno y los partidos de la oposición. Y el año pasado, si mal no estoy, se aprueba el estatuto de la oposición, ni siquiera lo conocemos, no lo han dado al funcionamiento, pero eso es una parte importante en el avance de la depuración de la democracia. Y se planteaba en aquel entonces que los organismos de control estuvieran en manos de los partidos que se dedicaran a la oposición como un mecanismo de control. Hoy la verdad es que eso no opera y los organismos de control se convirtieron sencillamente en unos amanuenses del gobierno de turno. ¿Usted estaría dispuesto a darse la pela teniendo en el otro lado a los organismos de control en manos de la oposición sin temerle a que lo controlen? Pues, a ver, yo pensaría, es cierto que hay una serie de deficiencias institucionales importantes. Hoy en los organismos de control tenemos funcionarios muy meritorios y que están cumpliendo su tarea a cabalidad, el doctor Carrillo, el señor Contralor, el señor Fiscal. Yo pienso lo siguiente, yo prefiero organismos especializados, independientes y autónomos, sin filiación política, en el sentido de ni amigos del gobierno ni enemigos, ni amigos de la oposición ni enemigos, porque también entregarle a la oposición también tiene unos riesgos, que es convertir entonces el control fiscal como en una especie de martillo para golpear al partido de gobierno. Yo creo que lo que tenemos que lograr es decantar un estatus absolutamente independiente. Es posible, y en el pasado hemos tenido fantásticos procuradores. Por ejemplo, yo tengo el recuerdo, y seguramente tú también, Norberto, del doctor Mario Aramburu, que terminó regañando a Carlos Lleras. O sea que me parece que en esto yo preferiría un estatus de independencia, porque el traslado ciego a la oposición puede terminar generando males peores que esos organismos de control como amanuenses del gobierno, como tú los has llamado muy bien. Doctor Humberto de la Calle, en esta última parte de la entrevista, la registraduría ha sido cuestionada totalmente. Es más, se habla de que no hay garantías electorales por cuenta de la registraduría, que debería ser la garante de los procesos electorales. Hay cualquier cantidad de denuncias en contra de ellos, de que se venden paquetes de votos. Y esto no es de ahora. En todas las elecciones hemos visto cómo desde adentro eso está generando no solamente discordia, sino que la gente ya no está creyendo en ellos. Los partidos políticos han terminado casi que subyugados a la compra de determinados procesos al interior de la registraduría. Usted fue registrador nacional. ¿Cómo realmente puede los partidos políticos buscar que haya una salvaguarda para que en este proceso a la presidencia no vamos a tener eso que se ha venido presentando en las elecciones pasadas? Ejemplo patético, el del Mira, en las elecciones del 2014, correcto, que tuvo que demandar ante el Consejo de Estado porque el Consejo Nacional Electoral no funcionó y finalmente le dieron la razón de que sí tenía los votos para no perder su personería. Bueno, dijéramos, ahí has tocado el punto principal, y es que la composición del Consejo Electoral pues se ha deteriorado, porque hoy es una instancia que depende de los partidos y también sin ninguna autonomía
y eso le quita credibilidad. Cuando yo fui nombrado registrador existía la llamada Corte Electoral, a mí me nombró la Corte Electoral, que era absolutamente independiente. Tenía una composición paritaria más un escaño para un partido de oposición, que normalmente lo desempeñaba el Partido Comunista. Pero se trataba de unos ciudadanos completamente ajenos al tejemaneje político. Eso se ha venido degradando y ahora pues este Consejo cada vez es más dependiente de las fuerzas políticas predominantes. Entonces me parece que eso no brinda garantía. Y de allí se desprende pues estos últimos acontecimientos de denuncias sobre fraudes y lo que tú dices muy bien, Norberto, venta de paquetes de votos, lo cual no deja de ser una tragedia, porque entonces en la medida en que hemos modernizado y usamos más computadores, entonces ya el fraude no es chiquito, el fraude con los formularios del día de elecciones, sino ahora paquetes por la vía del software o del computador. Eso no nos puede pasar. Tenemos que tener realmente un organismo autónomo con una capacidad de auditoría a toda prueba, porque eso, en la medida en que se ponga en duda la solvencia e imparcialidad del organismo electoral, pues es una nueva deficiencia de nuestro sistema político ya afectado seriamente. Ahora fuera de cámaras, Norberto, tú y yo hablábamos de la crisis de los partidos, de los excesos de financiación. Me cuentan personas serias que el 11 de marzo hubo escaños en el Congreso de 20.000 millones de pesos de inversión. Eso es una cifra que no le cabe a uno en la cabeza. Luego por fin, tenemos que entender los colombianos que este sistema político genera vulnerabilidades para la sociedad colombiana y tenemos que corregirlo, y esto no da más espera. Luego, francamente, todo esto son elementos que confluyen a una cosa que se llama desconfianza e insatisfacción. Parte de lo que está pasando en esta campaña electoral es que pues hay candidatos que recogen esa insatisfacción y entonces estamos siempre en vilo en defensa de unas instituciones que a veces no se quieren dejar defender. A raíz de ese comentario que usted nos hace en el medio de comunicación donde estamos, antes del proceso de Congreso decíamos, hombre, el país se tiene que meter y el Estado se tiene que meter en la figura de la financiación total de las campañas políticas y una vigilancia absoluta para que no haya intervención de ninguna clase de dineros privados o diferentes al público. Pero también hablábamos de la obligatoriedad para que la gente entre en el proceso de una especie de voto obligatorio por 2 o 3 elecciones que hagan que la gente realmente entienda que es un deber constitucional elegir bien y por lo menos asistir a los procesos electorales. Hoy lo que usted acaba de decir es lapidario, que una campaña del Senado valga 20.000 millones de pesos cuando sabemos que estos señores, por más que se ganen en el Congreso, no se ganan en los 4 años los 5.000 o 10.000 millones de pesos. Quiere decir que tienen que echarle mano a la corrupción para poder recuperar el dinero o hacerse financiar de grupos a quienes les van a hacer el favor finalmente en el Congreso en contra de la misma gente que es la que lleva en últimas del bulto, como dicen los muchachos. ¿Usted ante esa situación, doctor Humberto, estaría de acuerdo con que el Estado se dé la pela de financiar las campañas, se establezca por un tiempo el voto obligatorio y se reforme inclusive la ley quinta del Congreso? Pues ese tema me parece fundamental. Primero, contra opiniones anteriores de carácter académico, como esto ha venido evolucionando a peor, como dicen los españoles, yo hoy estoy fervientemente convencido de que hay que dar el paso a la financiación total de las campañas por el Estado. Como tú dices, con un régimen de vigilancia fuerte, severo, para impedir que de manera clandestina se agreguen dineros indebidos. Y eso cuesta, eso exige una reflexión de los colombianos, porque mi última experiencia fue un poco desagradable. Cuando quisimos hacer una consulta dentro del liberalismo, el gran problema fue el del dinero, no, que eso cuesta mucho. Y eso fue calando y calando. También hubo casi un linchamiento mediático de personas que decían, ¿por qué cuesta tanto? A ver, estemos dispuestos los colombianos a dar ese paso, pero entendiendo que la democracia cuesta y que una democracia mejor exige inversiones. Pero yo daría ese paso. Y el segundo, pues me satisface mucho oírte, Norberto, porque yo pertenecí a una comisión sobre reformas electorales y también tenía la duda filosófica del voto obligatorio, porque de alguna manera uno dice, bueno, pero la actitud liberal es permitir incluso que la persona no vote.
pero no, yo estoy listo para voto obligatorio en 2 periodos, como tú dices, porque es que eso diluye esa nefasta financiación indebida. Mínimo, la totalidad del censo electoral no es capaz de comprarla a nadie. Entonces uno primero moviliza a los ciudadanos, genera una pedagogía del voto y minimiza el impacto del voto comprado. Es que, fíjate lo que pasó en Cartagena ahora en la elección de alcalde, una participación tan baja, 12%. 10-12%, pues eso es víctima de cualquier tipo de artimañas, eso lo tenemos que corregir, y yo estoy de acuerdo con el voto obligatorio por unos periodos como para meterle un electrochoque al sistema electoral. Finalmente ya, doctor, en este minutico que nos queda, el mensaje que el doctor Humberto de la Calle le quiere transmitir a toda nuestra audiencia y la invitación a que con todos estos planteamientos que ustedes han escuchado, de un hombre probo, además de un hombre transparente, porque Humberto de la Calle nadie puede decir que lo han investigado por A o por B, a diferencia de otros tantos candidatos que tenemos en el espectro político hoy a la presidencia de la República. Ese mensaje de aliento, de invitación a nuestra amable audiencia para que el próximo domingo salgan a votar, primero, y segundo, lo hagan a conciencia por una persona como por usted, que ha sido tan importante en la trayectoria política del país. Pues yo primero quiero transmitirle a los colombianos que yo he tenido, dijéramos, varios sueños. El primero, a los 7 años, el primer impacto de la violencia en un viaje con un hermano mío, la evidencia del riesgo de que podían pulular grupos, bandas organizadas, en un viajecito así de familia. Y a partir de eso no hemos tenido paz en ningún momento. Mi generación, de ahí en adelante, siempre ha estado en medio de la violencia. Y por eso ese es un sueño. El sueño no solo de el fin del conflicto, sino de la construcción de una paz firme. Luego, en el 91, la constitución de una sociedad abierta, Estado social de derecho, un Estado que garantiza los derechos colectivos, los derechos económicos de los ciudadanos. Entonces me parece que allí hay toda una tarea por cumplir. Y luego, además de mi experiencia en ese tipo de procedimientos, discusiones, cambios, siempre con un aliento reformador, siempre trabajando en el reformismo, pues lo hago en una condición de sosiego, de tranquilidad, de diálogo, de tratar de entender las razones del otro, de no insultar ni provocar, y en ese sentido yo ofrezco tanto mi experiencia como mi temperamento, y yo confío en que los colombianos me acompañen. Yo quiero estar en el centro del espectro político con unos componentes de transformación social que pudiéramos llamar centro-izquierda sin ir a los extremos, pero de manera incesante entendiendo que la primera urgencia nacional hoy es vencer la injusticia y la inequidad. Y ese soy yo, y es el que se ofrece y pide explícitamente a quienes nos están viendo, pues que nos ayuden para pasar a la segunda vuelta, y yo estoy realmente muy convencido de poder prestar un servicio en esta ocasión. Pues, amables televidentes, estas son las razones con las cuales hoy, a escasos días, el próximo domingo, salga usted a cumplir con el sagrado deber de elegir, y elija al mejor, elija a aquella persona que usted cree que realmente puede ser la solución a muchos de los problemas que tenemos en el país. Hoy han escuchado a Humberto de la Calle, como a través de toda la campaña lo ha hecho, con toda la majestuosidad, la tranquilidad, la transparencia y el conocimiento que debe tener un estadista. Pero no podemos seguir con el cuento de que sí, el doctor Humberto de la Calle es el mejor. Para que sea el mejor, usted tiene que salir a votar y vote. Vote por una persona que realmente llena las garantías de un país que no quiere volver a la guerra, de un país que se quiere mantener en paz y de un país que quiere los mejores hombres para que los gobiernen, pero sobre todo donde haya eso que es tan importante, la humildad, la transparencia y el combate a todos aquellos mecanismos corruptos que han hecho que la sociedad hoy esté postrada. Muchas gracias por habernos permitido estar en su casa, y si usted no sabe en este momento dónde está su hijo, por favor, búsquelo, dialogue con él. No permita que se meta en las bandas criminales, no permita que caiga en el narcotráfico, que caiga en el consumo de las drogas. Hable, llámelo, pídale, que ellos son gentes buenas
y que la casa es el mejor sitio para estar. Muchas gracias y muchas gracias, doctor Humberto, por habernos acompañado. Gracias, Norberto, y gracias a quienes nos siguieron a través de las cámaras. Muy amables.